potencia. Este es un término muy importante para ustedes a la hora de querer reducir costos. Vamos a hacer un poquito de énfasis en él. En la práctica, reducir el factor de potencia es disminuir el Q. Ese es en la realidad, en la práctica. Recuerden que les he dicho que en la práctica todos los motores son motores de inducción, por lo tanto el Q siempre es positivo. Pero en la teoría, pues les pongo Q negativo para ver qué es lo que hacen con los vectores. En la práctica, todos los motores son motores de inducción, por lo tanto siempre el Q va a ser positivo. Por lo tanto, para corregir el factor de potencia, lo que se hace es conectar lo que llamamos un banco de capacitores en paralelo con el sistema. ¿Por qué un banco de capacitores? Porque el capacitor tiene reactancia negativa. El banco de capacitores no es una carga. Porque su función pues no es producir un producto cualquiera. Su única función es reducir el Q que tiene la empresa. Para reducirlo, se conecta a ese banco de capacitores porque tiene un Q negativo. Entonces, al sumarlo con el Q positivo de los motores de inducción, entonces se reduce el Q total de la empresa. En los exámenes, yo ese banco de capacitores, si el sistema ya lo doy corregido, ese banco de capacitores lo disfrazo como carga para que ustedes se encuentren y determinen si está corregido o no. Las características principales de un banco de capacitores, pues lo principal es que solo consume Q. Solamente consume Q, no consume P. Por lo tanto, si no consume P, S es igual a Q. En las cargas, siempre el ángulo de la potencia es igual al ángulo de la impedancia. Y como en esta ocasión, el banco de capacitores es puro reactivo capacitivo, su ángulo es de más o menos 90 grados. El ángulo de la impedancia es de más o menos 90 grados. Eso ocasiona siempre que el ángulo del voltaje con respecto al de la corriente están desfasados 90 grados. Ahí depende si es positivo o negativo. Si está adelantado o está retrasado. En la práctica, de igual manera, reducir el factor de potencia también se hace de otra manera. No solo conectando el banco de capacitores ahí. En la práctica, la forma de reducir el banco de capacitores es darle buen mantenimiento a todas las máquinas, que tengan un excelente operario, porque si hay dos cosas fundamentales en que una máquina trabaje bien, es el operario y la persona que le da mantenimiento. Si ambas personas saben trabajar la máquina, entonces la máquina va a funcionar de mejor manera. Si el operario no la puede trabajar, si le están cambiando operario a cada rato, lo más seguro es que dañe la máquina. El operario que trabaja con una máquina le conoce hasta el sonido a la máquina. Nosotros, aquellos que manejan, cuando nosotros andamos con nuestro carro, nosotros le sentimos cualquier cosita al carro. Que ya suena diferente, que ya la dirección me tira hacia un lado, que cuando quiero subir alguna cuesta siento que ya no está trabajando igual, qué sé yo. Es lo mismito que pasa con un operario. Él sabe cómo trabaja su máquina, hasta la oye, ya el sonido que la máquina tiene, él lo distingue fácilmente. Entonces, si ya algo está ocurriendo, él rápidamente se puede dar cuenta de que la máquina tiene algún fallo, no la va a reparar él, porque no sabe, solo la sabe operar, pero no la sabe reparar.
Y entonces ahí ya entra en función el que le da mantenimiento. El que le da mantenimiento también debe de estar capacitado para darle mantenimiento a esa máquina, porque las máquinas comienzan a trabajar mal porque nosotros incluso a veces le ponemos piezas que no son. Muchas veces es porque no tenemos pisto. Igual ocurre con los carros, que compramos repuestos de menor calidad y al final lo que hace es que nos va peor. Por ejemplo, ponerle piezas de aluminio, engranajes de aluminio con engranajes de hierro. ¿Qué sucede ahí? Ustedes llevan resistencia a materiales, creo. ¿Qué sucede cuando engranajes de aluminio van a trabajar con engranajes de hierro? Se gasta más rápido el engranaje de aluminio, claramente. Definitivamente, amigo, definitivamente. Entonces, o a veces nos dan que dicen que son de hierro y no es de hierro, trae un montón de impurezas o son de aleaciones, pero menos hierro. Yo recuerdo muy bien, incluso ahorita que estoy haciendo unos trabajitos aquí en la casa, que recuerdo muy bien los clavos de antes. Esos clavos eran durísimos, incluso hasta en la pared podían entrar. Ahora ustedes a papadas les da un guamazo y se doblan por todos lados, están más doblados que yo. Uno los sacaba y los usaba cuantas veces quería. Estos clavos de ahora, tal vez los pueda usar un par de veces, tal vez 3, y ya después ya no. Ya pierden su dureza. Porque no son de hierro, son de algún tipo de aleación con todo un montón de impurezas que bailan ahí, porque le bajan la calidad. Incluso que les digo que estoy trabajando, he comprado clavos de acero y mejor se dobla. Cuando han visto que el acero se doble, el acero es de una dureza increíble, que mejor se quiebra, pero no se dobla. Y estas papadas de ahora se doblan antes de quebrarse. Entonces, eso de darle un buen mantenimiento a la máquina tiene que ver mucho con la calidad del repuesto que uno está comprando. Incluso a veces hasta las grasas o los aceites que nosotros utilizamos, no le ponemos el aceite apropiado a ese tipo de máquinas y también se daña. Un aceite muy denso puede dañar la máquina porque en lugar de lubricar va a causar demasiada fricción y va a provocar calentamiento. Y el calentamiento provoca deformación y la deformación provoca que la máquina comience a trabajar mal y comience a forzarse mucho. Qué sé yo, hay cualquier cantidad de cuestiones. Las balineras, cuando las balineras de los cojinetes están, que ya zumban demasiado, ya es que los balines andan sueltos. Entonces ya no están realizando el trabajo que deben de realizar y ya la máquina comienza a trabajar mal. Entonces, en la práctica, para corregir el factor de potencia, nosotros lo que hacemos, el último que hice fue hace un montón de años en Choluteca, un montón, nunca más volví a hacer uno. Lo que hacemos es que le ponemos una maquinita, un aparato de medición a cada máquina para que la esté monitoreando y ver qué tanto P está consumiendo cada máquina y qué tanto Q está consumiendo cada máquina. Entonces ahí cuando el Q de una máquina es demasiado alto, ya ni siquiera puede darse el overhaul, por decirlo así. ¿Verdad? Lo mismo que ocurre con con los carros, lo mismo ocurre con una máquina. En ocasiones habrá que hay que darle overhaul, que hay que hacerle overhaul. Pulirlo de nuevo otra vez, ¿va? Cuando las máquinas ya consumen demasiado Q, ya el overhaul no tiene sentido. Una máquina que trabaja muy bien, pónganle que hemos dicho que para nosotros el factor de potencia va a ser de 0.98, lo mínimo, y una máquina que tenga 0.96, 0.95, yo mejor ni la toco, en lo absoluto la toco. No la toco para nada, mejor la dejo que trabaje así, porque siempre va a haber problema. Es hasta contraproducente tocarla,
Porque si no existen los repuestos adecuados y la tocamos, puede haber un problema. Incluso las máquinas, cuando ya tienen mucho tiempo de trabajar, todas las piezas que van trabajando entre sí ya van amoldándose unas con otras. Incluso hasta la deformación de una pieza hace que la otra se deforme para que casen bien. Ya cuando ponemos un repuesto nuevo con repuestos viejos, entonces ya no calzan igual porque ya el nuevo pues trae bien calibrado exactamente lo que tiene y el viejo pues tiene su deformación o tiene su desgaste. Entonces es mejor no tocarlas. Pero ya cuando vemos factores de potencia de 0.9 para abajo, ya sí, ya se les puede dar mantenimiento y empezar a ver qué es lo que está fallando para poder corregir ese factor de potencia en la máquina, no en el sistema. En la máquina, corregir el factor de potencia es darle un excelente mantenimiento. En la empresa, corregir el factor de potencia es colocar un banco de capacitores en paralelo con el sistema para que pueda disminuir el cubo. Ojo con eso, que es una cuestión muy importante para ustedes a la hora de querer reducir los costos de una empresa. Para nosotros, de manera ideal, vamos a establecer de que el factor de potencia debe de ser al menos de 0.98, que creo que ayer Angélica dijo que el ángulo era de 11.48, ya ¿cómo se llama? Redondeado. Vamos a hacer un ejemplo. No quiero que miren este pedazo. Para que tengamos una mejor claridad de qué es lo que estamos haciendo con esto del factor de potencia. En el recibo del ENE, para las empresas, va a venir ahí, ¿cómo se llama? Impreso qué tanto P consume, qué tanto Q consume. Entonces, sabemos que P y Q son las componentes de S y pues esos datos que nos dan de P y Q solamente los pasamos a Polar y nos va a dar la S total que está consumiendo. Vamos a decir que para una empresa X, vamos a decir que qué sé yo, que Jacobo tiene una empresa y que esa empresa de él está consumiendo 200,000 voltiamperios con un ángulo de 22. Entonces, él va a buscar a Ever para que le corrija el factor de potencia. Y cuando Ever llega, mira este dato y empieza a hacer sus cálculos. Entonces, vamos a ver cómo es que haríamos para corregir ese factor de potencia de 200,000 con 22. Vamos a decir eso es lo que está consumiendo la empresa de Jacobo. Entonces, ese número, de nuevo les digo, en la práctica, eso la N no me lo da. La N lo que me da es que me dice cuánto P estoy consumiendo y cuánto Q estoy consumiendo.
Entonces ya la N me cobra el S, no me cobra ni P ni me cobra Q, me cobra el S. ¿Qué tanto P puedo consumir yo o qué tanto Q puedo consumir yo? Eso depende de mis máquinas. Entonces veamos. Pásenme este número a polar y me dicen cuánto vale P y cuánto vale Q. Ok. Bonito les va a ir. 185.436.77 con un Q de 74.000. 74.921.3. Punto. 3. Ok. Vamos a tratar de trabajar con la mayor cantidad de decimales que podamos. Eso porque cuando nosotros estemos trabajando en los problemas, yo voy trabajando con los datos. Yo doy los datos, por ejemplo, lo más sencillo para mí, que no voy a hacer papo. Cuando me pongo a hacer estos problemas, lo que hago es dar el voltaje en la carga y el valor de la carga. Con esos dos datos yo tengo absolutamente todo. Entonces comienzo a hacer todos los cálculos que necesito en todas las cargas y tanto en el primario como en el secundario de todos los transformadores. Entonces con esos datos voy adecuando qué es lo que me va dando cada cuestión. Entonces después voy quitando el voltajes y cargas y voy dando otros datos. Entonces al dar otros datos que ya tienen decimales, al ir redondeando, eso va provocando que en ocasiones los datos no me calcen exactamente. Entonces, por ejemplo, a veces puede ser que un Q me dé de 3.2, eso significa que ese 3.2, por alguna cuestión de aproximaciones, apareció, pero realmente el Q vale 0. Si en alguna ocasión a ustedes les ocurre algo así en un examen, ustedes me tienen que preguntar. Ingeniero, ¿toma este Q como 0? Sí, mijo. Eso fue que por aproximación no nos calzó bien la cuestión. Entonces, ojo, por eso vamos a tomar unos 3 o 4 decimales para tratar de lograr que nos dé lo más exacto posible. Entonces, ese 200.000 con 22 de compuesto significa este P y significa este Q. Reducir el factor de potencia significa hacer este Q más pequeño. Más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que hay que quitarle un pedazo. Quiere decir que tengo que quitarle un pedazo aquí al cual vamos a llamar Q sub C. ¿Por qué le llamamos Q sub C? Porque es negativo. Y hemos dicho que la reactancia negativa corresponde a una reactancia capacitiva. Por eso se le llama Q sub C. Nos vamos a la gráfica para tratar de entenderle mejor en la gráfica. Nosotros tenemos todo este pedazo. Todo esto. Recuerden que este P, hemos dicho, no lo podemos tocar. ¿Por qué? Porque hacer más pequeño el P para tratar de reducir el ángulo significaría que estoy produciendo menos y nadie quiere producir menos. Hacer más grande el P sería bonito. ¿Por qué? Porque significaría que estoy produciendo más, que tengo más productos en venta, pero es mentira, pues. No estoy vendiendo nada. Estoy vendiendo lo mismo. Entonces, lo que requerimos es reducir este Q. Y reducir este Q significa llevar ese ángulo de 22 al 11.48.
significa llevarlo ahí. Quiere decir que a todo este Q, yo le tengo que restar este para que solo me quede este. Como magnitud, yo puedo decir a este Q total, que es esto, le voy a restar esto para que me quede esto. ¿Quién es este? Todo este, como magnitud, Q total, yo puedo decir que es este pedazo más este pedazo, como magnitud. Solo como magnitud. Todo este Q es igual a este pedazo más este pedazo, como magnitud. Entonces, a este es el que vamos a llamar Q sub C y a este le vamos a llamar Q sub 0. Q óptimo, el que queremos para el 11.48. Y a este le vamos a llamar S sub 0. El P no cambia, ya dijimos, ese se queda como el mismo. Pero recuerden que para que a este Q total, que es positivo, me quede aquí, yo tengo que restarle un Q. Y ese Q, la única manera es que puede estar acá. Porque sabemos que todo reactivo que está en el eje vertical de abajo, el inferior, es negativo. Entonces, quiere decir que yo tengo que lograr encontrar este pedazo que tengo que quitarle, porque eso va a corresponder al banco de capacitores que yo tengo que conectar para poder reducir el S total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo conozco este P y conozco el ángulo. Yo sé que el ángulo es la tangente inversa de Q sub 0 sobre P. Tengo este y tengo este, puedo despejar para Q sub 0. Entonces, Q sub 0 sería igual a P por la tangente del ángulo. Q sub 0 sería los 185.436.771 por la tangente de 11.48. Es el Q sub 0 vale serían 37.660. ¿Perdón? 37.660.1330. 660, ¿verdad? 1330. Sí. Estos dos son 6. Sí, sí, esos son 6. 6-0. Entonces, ya dijimos que como magnitud, este Q total es igual a la suma de los dos. Entonces, yo podría decir que Q total, como magnitud, es igual a Q sub 0 más Q sub C. Entonces, ese Q sub C, Q total, menos Q sub 0. O sea, los 74.921.318 menos los 37.660.139. ¿Puedo bajar un poquito la cámara, ingeniero? Q sub C sería 37.261. 261. Sí, punto 188. Gracias. Entonces, fíjense que aquí el Q sub C nos da positivo. Pero yo sé que eso gráficamente, ¿dónde tiene que estar ubicado? Eso tiene que estar aquí. Lo que pasa es que nosotros le estamos aplicando Pitágoras a un vector. Entonces nosotros sabemos que eso debe ser negativo. Yo le tengo que poner el negativo. Entonces yo sé que lo que tengo que comprar en el comercio es un banco de capacitores que tenga una capacidad de 37.261 para conectarlo en paralelo al sistema y que solo me quede esto de aquí abajo. Entonces,
Eso es corregir el factor de potencia. Ya con este Q, con este Q sub 0 que conseguimos aquí, y el P, yo puedo encontrar ese sub 0. Vamos a ver cuánto nos da. Eso nos da... Perdón, algo mal hice aquí. 185.436.771, no, esto lo quiero poblar. 185.436.771. Eso nos va a dar un S sub 0, que son 189.222.3075. Con un ángulo de que, Ever, usted es el que le va a ir a hacer ese trabajo, Jacobo. ¿Con un ángulo de qué? No sé, ingeniero, ni idea. ¿Con un ángulo de qué, Alba? ¿Cuánto me debe dar ese ángulo? En realidad no, ¿Mm? ¿Perdón? no, creo que 90. Uy, 11.48 porque es el que queremos reducir a lo que queremos. Nadia, es que a ustedes vectores, si yo les pongo un examen de vectores por ahí, me los quebro. Esto debe dar 11.48. ¿Por qué? Porque lo estoy llevando aquí, ¿ve? Si no me da eso, cuando esté haciendo mis cálculos, sepan que está malo y ya. Que algo les dio malo, algo hicieron por la patada, y ya estuvo, pues a encontrar lo que debe de ser. Entonces, esto me debe de dar, porque a eso es lo que yo estoy llevando para corregir. Esto es corregir un factor de potencia. Yo bien les puedo dar en el examen o en los problemas corregido el sistema o no corregido. ¿Cómo voy a saber si el sistema está corregido? Puedes saber si el sistema está corregido cuando tiene un factor de potencia mayor o igual a 0.98 o tiene el ángulo de la impedancia en 11.48. Puede haber ángulo de impedancia en una carga, en un transformador. Ay, perdón. Pregunto. No, porque es de una carga. Correcto. No, Cierto. no puede haber. Entonces, son dos cosas. Yo puedo dar un sistema corregido o no. Si está corregido, entonces va a haber un transformador que va a tener este ángulo. Y si está corregido, tiene que haber una carga donde el ángulo de desimpedancia sea de más o menos 90 grados. Porque entonces no es carga, sino el banco que me está corrigiendo el sistema. En la práctica, ese es un banco de capacitores. Pero como yo aquí trabajo con teoría, eso bien podría ser un banco de inductores. Pero el banco de inductores realmente, en la realidad, jamás existe para corregir el factor de potencia.
Existe, pero de nuevo solo es para las plantas de generación, ¿no? Aquellos encargados de generación. Cuando lo que se quiere es elevar la corriente, no el voltaje. Que en algún determinado momento, por ejemplo en las mañanas, a las 8 de la mañana, 8:15, 8:30, la corriente demandada por la industria es bien alta, porque les he dicho que la corriente de arranque, al momento de que las máquinas entran a funcionar, la corriente de arranque es bien alta. Es de 8 a 10 veces la corriente nominal, pero eso es instantáneo. ¡Pum! Tal vez un segundo. Pero se necesita entregar toda esa corriente en ese preciso instante. Entonces, esos bancos de inductores conectados en el sistema me ayudan a suplir esa corriente instantánea. Por eso se le llama instantánea, solo para suplir esa corriente. Porque ya a la hora de trabajar, si ellos consumen 100 amperios a la hora del arranque, a la hora de trabajar ya normalmente solo consumen 10. Entonces ya no necesitamos ese montón de corriente. Eso depende de dónde estemos trabajando. Por ejemplo, San Pedro, que es la zona industrial del país, allá se necesita mucho de eso. Aquí Tegucigalpa, ¿qué es lo que producimos? Son los hipotes. Guirros tras guirros tras guirros. Allá no. Entonces, eso es corregir el factor de potencia. No requiere de mucha dificultad. Sí los problemas, pero a ustedes les hace pero muy inmenso porque no saben nada de vectores, pero yo ahí sí que no meto las manos. Por eso les puse aquel examencito. Por eso de ahora en adelante siempre voy a poner ese examencito para demostrar por cualquier cosa que siempre andan reclamando que no pueden trabajar ni Pitágoras ni vectores. Y ahí me quito cualquier relajo de encima. Eso es corregir factor de potencia. Así de sencillo. Recuerden, yo corrijo mi factor de potencia conectando en paralelo al sistema un banco de capacitores, pero también corrijo el factor de potencia de toda la empresa dándole buen mantenimiento a las máquinas. Las máquinas son las que me generan un alto Q, por lo tanto son las máquinas a las que debo de mantener bien para que ese Q no crezca desmedidamente. Aunque les digo que lamentablemente en nuestro país, por la falta de conciencia del empresario, pues lo único que hacen es que cuando la multa les cae, elevan el precio del producto y quien termina pagando esa multa, pues es el usuario final del producto. Que la conciencia debería ser que entre menos Q consumamos, menor energía estamos generando y por lo tanto menor contaminación. Además que los recursos realmente se aprovecharían como es, pues. No estaríamos botando la energía de puro gusto. Bien, continuamos entonces con la guía. Ya se va a acabar esto. Recuerda volverse a conectar. Miren, por ejemplo, a nosotros nos dio 37.261. Miren aquí, 37.294. Esas son las cosas que les digo que ocurren cuando vamos quitando decimales. Ahí existen estas pequeñas diferencias que nos provocan al final que todo no ajuste.